continúa siendo materia de investigación, pero naturalmente que también, al ejercer una enorme fascinación, se presta para que se den interpretaciones de todo tipo y se le busquen muchas otras soluciones que a la hora de la verdad no se han encontrado, difícilmente se pueden encontrar, y tal vez en el futuro se logre aproximarse a la solución de este misterio. Como ustedes recordarán, y en alguna oportunidad lo contamos aquí en Enigmas del Mundo, y recuperamos este caso a solicitud de algunos oyentes que nos han escrito pidiéndonos ampliar un poco más sobre esta desaparición. Ocurrió el 5 de diciembre de 1945. Recién había terminado la Segunda Guerra Mundial. No había transcurrido un año. Recordemos que la guerra terminó de manera oficial, por lo menos la europea, terminó en mayo, el 7 de mayo de 1945, mientras que la guerra de Estados Unidos con el Japón terminó el 15 de agosto de 1945. Luego los hechos estaban supremamente frescos. Y por tal razón, pues es muy probable que entre las interpretaciones que se pudieran dar en torno a esta desaparición, se incluía además, de pronto por ahí alguna bolsa de resistencia de la Segunda Guerra Mundial, algunos rebeldes que todavía no se habían rendido y que a lo mejor fuesen japoneses o alemanes, estarían tratando de sabotear todo lo que tuviera que ver con Estados Unidos. Lo cierto del caso es que ustedes recordarán, el 5 de diciembre de 1945 salió un grupo de aviones Avenger llamado el vuelo 19. Aviones que por demás se mantenían en el aire para que los pilotos estuvieran actualizados y no se perdieran en su entrenamiento. Y eran en su momento de los aviones quizás más aventajados para la tecnología de la época. Eran 5 aviones, iban al mando del teniente Taylor, Charles Taylor, y era ya pues como algo habitual, era rutina que ellos salieran de su base de Fort Lauderdale, en la península de la Florida, sobrevolaran todo lo que tenía que ver con estas islas del Caribe cercanas, y retornaban a su base después de hacer algunas maniobras que, como decíamos, mantenían a los pilotos en forma. Todo iba muy bien, era un día radiante, no había una sola nube en el horizonte, el mar estaba en calma, cuando a las 3 de la tarde y 15 minutos, el teniente Taylor, que comandaba este vuelo compuesto además de 5 aviones por 14 tripulantes, pues debían recorrer 750 kilómetros y debían retornar a su base a las 5 de la tarde y 23 minutos. A esa hora se estimaba que debían estar aterrizando. Pero a las 3 y 15 de la tarde, ellos habían salido desde las 2, y a las 3 y 15 hubo una irrupción en la radio, y el teniente Taylor dijo: ninguno de mis compases funcionan. Estoy tratando de encontrar Fort Lauderdale. Ahora sobrevuelo tierra, pero esto no es tierra firme. Me parece que estoy en Los Cayos, o sea, en la Florida, pero no sé hasta qué punto me he desviado hacia el sur. Pues el que en ese momento estaba operando desde la torre de control y era el comandante de ese sitio, un teniente llamado Robert Cox, les dijo: no, dime a qué altura están, que yo vuelo para tratar de encontrarme con ustedes. Hubo un silencio y el teniente Taylor salió a continuación y dijo: no, tranquilo, quédese allá, no se preocupe, que estoy a 700 metros de altura y estoy realmente sobre Los Cayos, así que no creo que nos demoremos mucho, no es necesario que vengan a buscarnos. Sin embargo, en el transcurso de la tarde hubo varios contactos más, en los que el teniente Taylor se mostraba evidentemente confundido, no solamente por la altitud, no solamente por su ubicación, sino y muy especialmente por las características del mar en ese momento. Decía, el mar no es como habitualmente aparece, es un mar supremamente extraño. Pues lo cierto del caso es que, naturalmente, después de esto, quedaron alerta, pues, o se pusieron alerta, pues, todos los mecanismos que ellos inmediatamente activan para tratar de encontrar cualquier avión que desaparezca o que se encuentre en dificultades. Pero con todo y ello, pues, todavía no existía claridad sobre lo que estaba ocurriendo y pretendieron entonces tener un compás de espera. En algunos momentos, y ya casi al finalizar la tarde, irrumpe de nuevo la voz del teniente Taylor, Charles Taylor, irrumpe en la radio diciendo: oh, vienen hacia nosotros, ¿qué podemos hacer? Y frases incoherentes. Pero lo más extraño de todo esto es que ya para entonces la torre de control no se podía comunicar con los aviones, pero los aviones sí se podían comunicar entre sí. Entonces trataban como de recomponer la situación, todos generando ideas que pudieran ayudarles
a recuperarse en su orientación y en la dirección que debían tomar para retornar a su base. Lo cierto del caso es, y estemos haciendo es un resumen, pues, porque esta historia ya la habíamos contado. Lo cierto del caso es que hubo un momento en que el teniente Taylor dijo, no puedo más, y simplemente se apagó la radio y nunca más volvieron a aparecer. Se cuenta que en Terranova, como a los 2 días, se escuchaba un pedido de auxilio, y evidentemente era la voz del teniente Taylor pidiendo auxilio, pero ya era cada vez la voz más débil y aparentemente más lejana. Bueno, pero eso fue 2 días después. Lo cierto es que entonces, inmediatamente la Marina norteamericana activó todo un operativo para tratar de encontrar a los Avenger, e inmediatamente despegó un avión de la Guardia Costera, el Martin Mariner, que era un hidroavión perfectamente equipado con 13 tripulantes, y fue el primero en despegar. Y después de 20 minutos de haber dejado el aeropuerto de Banana River, el hidroavión dejó de reflejar su señal en la pantalla de radar y desapareció. Posteriormente se cuenta que desde el portaaviones Solomons, que participaba ya en la misión de rescate, también vieron explotar un avión en el aire y que caía al mar. Sin embargo, esta versión no es otra cosa que un rumor, porque nunca pudo ser ni comprobado, ni ratificado, ni oficialmente reconocido, sino simplemente desaparecieron del radar las señales enviadas por ese hidroavión. Lo cierto del caso es que al caer la noche eran 27 los tripulantes desaparecidos y 6 aviones. Los 5 originales Avenger y luego el hidroavión Mariner Martin o Martin Mariner. Se amplió entonces el radio de acción en la búsqueda y en ella participaron 307 aviones, otro de los cuales desapareció también misteriosamente al otro día. 18 navíos de la Guardia Costera, 4 destructores, varios submarinos, un portaaviones y otros buques privados que se unieron a la búsqueda y peinaron prácticamente un área de 360.000 millas cuadradas de océano sin encontrar resultado alguno. Desaparecieron, se esfumaron, los aviones y los tripulantes. Como decíamos al principio, tenían los voceros, o el gobierno de Estados Unidos tenía por allá su temor, un temor agazapado de realmente qué era lo que había ocurrido, si pudiera haber sido esto producto de un ataque inopinado, de algún bolsón de resistencia que podría quedar de aquellas facciones que no habían quedado contentas con la rendición de la Segunda Guerra Mundial, fuesen alemanes o fuesen japoneses. Pero para el gobierno norteamericano era muy difícil aceptar, además no tenía presentación, que el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial, en sus propias barbas, a él le hubieran arrebatado esos 6 aviones sin más ni más. Y por eso, pues lógicamente, aunque tenían esa sospecha, desestimaron el rumor y así lo hicieron conocer a la opinión pública. Pero de acuerdo con lo que dicen algunos allegados a todo este operativo, posteriormente, no fueron solamente el hidroavión, sino que desaparecieron otros 2 barcos y otros 3 aviones, de los cuales nunca se mencionó absolutamente nada, nunca se dijo nada. Pero sin embargo, tampoco, a la hora de la verdad, desmintieron el rumor el rumor que se había filtrado, según el cual otros aviones y otros barcos habían desaparecido. A partir de ese momento se generó una idea entre el público, y además esto estimulado por algunos escritores, en principio considerados de ciencia ficción, aunque ellos mismos se presentaban como investigadores del fenómeno OVNI, que indicaban simplemente que habían sido atrapados o capturados por una nave nodriza, porque supuestamente desde ese momento, entre otras cosas, empezó a denominarse esa área el Triángulo de las Bermudas, la área comprendida entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Y entonces allí están comprendidas las Bahamas y otras pequeñas islas o cayos. Aunque también se pretende ampliar ese Triángulo de las Bermudas a una muy buena y considerable parte de ese mar de los Sargazos. Pero clásicamente se acepta que es entre las Bermudas, Miami y Puerto Rico, en donde está la fosa de Puerto Rico, una de las más profundas del mundo, en donde supuestamente desaparecen estos aviones, barcos y personas. A partir de ese momento, una aureola de fascinación y de magia empezó a ejercerse sobre todo este territorio, porque extrañamente desde ese momento empezaron a conocerse noticias sobre muchos otros barcos y aviones desaparecidos en ese sitio, que antes de ese 5 de diciembre ya habían desaparecido, pero no trascendía, no se filtraba a la luz pública la desaparición de estos. Pero después de los Avenger, entonces se puso de moda el Triángulo de las Bermudas, y Charles Berlitz, que escribió pues el Sin Rastro y el Triángulo de las Bermudas, y otros autores,
empezaron a darse a conocer ellos y a dar a conocer también algunos casos de barcos, aviones y personas desaparecidas. Pues lo cierto del caso es que se buscó por todas partes esta flota de Avengers y jamás fueron encontrados. Ni siquiera una gota de aceite bolló a la superficie, ni siquiera un pedazo de algún avión pudo ser encontrado en toda esta área. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Siguientes decenios, entonces, proliferaron las versiones, los rumores, las teorías, las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con la flota de Avengers y con el resto de las desapariciones que se fueron incrementando. Y a decir de algunos entendidos, no era que se hubiesen incrementado, sino que simplemente los casos que ocurrían ahora sí se daban a conocer. Sin embargo, el gobierno norteamericano pues hacía esfuerzos ingentes como para que estos rumores no trascendieran al público, porque significaría mostrar una cierta fragilidad y vulnerabilidad ante cualquier ataque de una potencia enemiga. Inclusive pues parte de lo que ocurrió también cuando la crisis de los misiles en 1962 se remitía al hecho de que la Unión Soviética desestimaba el poderío de los Estados Unidos y su capacidad de reacción, si en efecto ahí en sus barbas, en el Triángulo de las Bermudas, habían desaparecido tantos aviones y tantos barcos y el gobierno no había podido hacer absolutamente nada. Bueno, se tejieron todas las teorías, los rumores y las versiones habidas y por haber. Se acuñó esa leyenda del mítico Triángulo de las Bermudas, indicando, según algunos, el que este sitio simplemente padece de algunos disturbios magnéticos y por lo tanto, en algunas épocas del año, las brújulas y todos los instrumentos de precisión se enloquecen y difícilmente los pilotos en los aviones o las tripulaciones de los barcos se pierden en esa área. Como también existen los rumores de cómo algunos aviones han entrado como en una especie de laberinto al margen del tiempo y al atravesarlo prácticamente se quedan suspendidos en el tiempo y en el espacio y reaparecen al otro lado con la suficiente provisión de gasolina, es decir, la supuesta gasolina que debieron haber gastado en el trayecto recorrido está intacta y el kilometraje lo mismo, pero ya prácticamente aparecen sobre las pistas de los aeropuertos de Miami, y de esto también hemos hablado en alguna oportunidad, como si se adentraran o atravesaran una puerta espaciotemporal que les acortara la distancia y prácticamente fueran un salto de un sitio a otro, sin que tuvieran que recorrer una distancia o la distancia normal. Se ha hablado también de columnas de agua que se han levantado hasta 500 metros de altura en ese mar de los Sargazos, en unas turbulencias supremamente extrañas y en el que el mar adquiere un tono muy blancuzco y espumoso, y ha dejado aterrados a tripulaciones de aviones y también de barcos, lo mismo que a pasajeros. Se dice que inclusive puede ser una base de ovnis que está en el fondo del océano. Ovnis que, como en alguna oportunidad hablamos aquí en Enigmas del Mundo, son ovnis que se especializan en entrar y salir del mar, como Pedro por su casa, y recordarán ustedes que también hablamos un poquito de Cristóbal Colón, que veía luces que emergían desde el fondo del mar, bolas de fuego que se precipitaban o salían del mar, y esa ha sido una constante contada por todos los marineros que han surcado esos mares a lo largo de los siglos. Por otra parte, también se ha dicho que simplemente es como una especie de pasaje que une a dos de los mares más enigmáticos, que son este mar de los Sargazos y el mar de Japón, llamado también Mar del Diablo. Simplemente se dice que los ovnis pueden entrar por un lado y salir por el otro, dado que además ambos mares son antípodas, es decir, si se clavara una varilla desde el mar de los Sargazos para atravesar la Tierra, la varilla reaparecería al otro lado en el Mar del Diablo en Japón. Pero todas estas versiones, lógicamente que son también estimuladas por la fantasía de algunos febriles autores y tratando de desenmascararlos. Científicos de distintas nacionalidades han implantado sensores de todo tipo en ese mar y han logrado encontrar que hay disturbios magnéticos,
pero aparte de disturbios magnéticos, nada extraño que lleve a pensar que en efecto allí se alojan ovnis o por ese lado amarizan los ovnis y salen por el otro lado. Pero se ha seguido buscando a los Avenger y aún aquellos que son buscadores de tesoros. Recordemos que en Estados Unidos hay varias compañías que se han especializado en buscar galeones, aquellos galeones españoles que fueron hundidos por los ingleses o que simplemente naufragaron por exceso de peso cuando transportaban en la época de la colonia lingotes de oro y otros metales preciosos hacia la metrópoli, en este caso pues a la capital del imperio o al centro mismo del imperio, a España. Muchos de estos galeones se hundieron y pues lógicamente que quienes los hundieron se quedaron con el pecado y sin el género, lo mismo que los españoles, porque muy poco fue lo que se pudo recuperar. Inclusive pues recordarán ustedes que nosotros aquí en Colombia tenemos aún un litigio internacional por el galeón San José, que aparentemente fue encontrado, pero que no ha sido encontrado, que tiene un tesoro fabuloso y otros dicen que no. Pues buscadores de tesoros que acostumbran inspeccionar estos mares que fueron por los cuales navegaban aquellos barcos que iban hacia España. Parece que accidentalmente se han tropezado con restos de aviones sumergidos en el lecho del mar. Sin embargo, en alguna oportunidad el gobierno norteamericano como que quiso acallar a algunos de ellos que contaban justamente que habían encontrado los restos de unos aviones y de unos barcos. A todas estas se cuenta que por allá a finales de los años 80, algunos que han sido simplemente apasionados en la búsqueda de los Avenger y otros simplemente que estaban buscando tesoros, según algunos investigadores entre los cuales Alan Ecker y Robert Wilczek, cuentan que ellos, por lo menos Wilczek, que parece que formaba parte también de el grupo operativo de la base aérea cuando ocurrió lo de los Avenger, cuentan que hay una conversación en la que Taylor indicaba que en efecto estaba viendo ovnis. Sin embargo, pues eso fue desestimado y desacreditado en su momento. Pero con base en lo que él dijo en más o menos en dónde estaban ubicados, de acuerdo con las últimas conversaciones con Taylor, pues varios fueron a ese lugar, entre los cuales el buscador de tesoros Mel Fisher, que cuenta que en 1987, en febrero, encontró en el suelo oceánico a 37 kilómetros de Cayo Hueso los restos de un avión sumergidos, y él asumía que era uno de los del vuelo 19. Después, en julio de 1989, el explorador John Mayer, usando un mini submarino, descubrió los restos de otro Avenger a unos 130 metros de profundidad y más o menos a 56 kilómetros de Cabo Cañaveral, pero resulta que el número de serie no correspondía con ninguno de los 5 aviones desaparecidos. Y por allá en junio de 1991, el periódico Miami Herald anunció que un equipo de investigadores, dirigidos por Robert Zerboni, mientras buscaban un galeón español, descubrieron lo que parecía la aclaración absoluta de la desaparición de los 5 TBM Avengers, porque ellos encontraron precisamente 5 aviones, supuestamente que formaban parte de ese famoso vuelo 19, y estaban en el fondo del mar a una relativa corta distancia unos de otros, entre uno y otro no más de 2,5 kilómetros, a unos 16 kilómetros al oeste de Fort Lauderdale. Inmediatamente pues echaron las campanas al vuelo y por fin dijeron se ha desmitificado pues el misterio de los vuelos Avenger. Pero resulta que una vez que fueron inspeccionados, ninguno de esos 5 aviones tenía alguna asociación con los desaparecidos originalmente. Para empezar, el registro de sus matrículas no correspondían con ninguno de los 5 aviones. También algunos de estos aviones eran versiones más perfeccionadas y más avanzadas que las de aquellos que se hundieron el 5 de diciembre o que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945. Pues entonces, después de hacer tomas de todo tipo, de investigarlos, encontraron que estos 5 aviones que Robert Zerboni, con su equipo de investigadores científicos, habían detectado en un determinado lugar de esa área oceánica, no se correspondían con los 5 TBM Avengers desaparecidos en diciembre de 1945.
Entonces, en vez de aclarar el misterio, lo que hizo fue simplemente ahondarlo. Porque entonces, si estos no eran aquellos desaparecidos en 1945, porque sus series y sus características no se correspondían, estos 5 eran versiones más avanzadas de aquellos Avengers, entonces, ¿estos cuándo habían desaparecido? Y si eran versiones más avanzadas y tecnológicamente mejor construidos, entonces se supone que su desaparición debió ocurrir tiempo después de la desaparición inicial de los Avengers originales. Y de acuerdo con las investigaciones que hicieron, los avances tecnológicos encontrados en estos aviones, pudieron ellos ratificar que estos aviones eran versiones construidas a partir de 1946 finales y que empezaron a volar a mediados o finales de 1947. Entonces estos, ¿cuándo desaparecieron? ¿Por qué nunca se supo de la desaparición de estos otros 5 Avengers? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Entonces ya no estamos hablando del misterio del 5 de diciembre de 1945, sino del misterio de 10 aviones Avenger que desaparecieron en todo ese tiempo. Pero lo más extraño de todo esto es que nunca, jamás, ni una gota de aceite se vio en la superficie, ni un pedazo del avión, de ninguno de los aviones, ni los restos de ningún cadáver. El misterio es completo, porque no solamente desaparecieron los aviones, sin dejar ningún rastro, sino sus tripulaciones, que como decíamos, a los 2 días de haber desaparecido todavía se escuchaban algunos pedidos de auxilio lanzados por el teniente Charles Taylor, y que eran escuchados en una estación radiofónica, una estación pues avanzada del ejército norteamericano que captaba todo tipo de mensajes radiales, pues o radiados más bien, eran escuchados en Terranova, con una voz cada vez más débil, pero siempre pidiendo auxilio. Hasta este momento, en vez de aclararse el misterio, lo que se ha vuelto es mucho más complejo, porque atrás de esto hay mucho silencio. ¿Qué pasó con estos otros aviones desaparecidos? ¿Qué pasó con los originales? ¿Por qué nunca sacaron estos restos de estos aviones encontrados por Robert Zerboni, por lo menos para aclarar el misterio, sino que echaron un manto de niebla para que nadie más volviera a hablar sobre el asunto? ¿Qué cuestiones de seguridad nacional están implicadas o están en el trasfondo de todo esto? Nunca se supo, nunca se ha sabido, pero las desapariciones son un hecho real, palpable e incontrovertible. ¿Cuánto tiempo más se tendrá que esperar para tratar de dilucidar este misterio? Por lo menos hasta ahora, esa fecha es incierta. No se sabe qué ocurrió y no se sabe qué puede ocurrir en el futuro. Pero aún hoy siguen desapareciendo aviones y barcos en esas áreas. ¿Qué pasa allí? En un instante seguimos hablando sobre esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Hay lugares y momentos para hacer lo que quieras. La desaparición pues de estos Avengers sigue siendo uno de los misterios más insondables de cuantos se han generado alrededor de este Triángulo de las Bermudas. Hay otras desapariciones que son mucho más sugestivas, pero menos conocidas. Y estas desapariciones involucran a una enorme cantidad de personas, por lo cual es todavía más extraño, porque en el caso de los Avenger, la desaparición tiene que ver con vidas, claro, 27 hombres, los que han contado, ¿no? Sin mencionar los de los otros 5 Avengers nuevos, aparte de los otros aviones y barcos desaparecidos, en la búsqueda justamente de estos Avengers, pero no se sabe cuántas personas están involucradas ahí, aparte de los 27 reconocidos oficialmente. Pero a esa escala hay un acontecimiento que es quizás más misterioso, más extraño y al mismo tiempo desconocido, y precisamente por desconocido es mucho más sugestivo. Esta historia involucra a un barco que era pues también un crucero de 119 metros
con 85 centímetros de eslora, es decir, de largo, por 14 metros 60 centímetros de manga, es decir, de ancho, de un peso de 5.099 toneladas y 447 caballos de potencia. Y pues lógicamente que un barco de estas características no puede pasar tan inadvertido, ni desapercibido, ni esfumarse de una manera tan normal o dijéramoslo tan fácil. Sin embargo, este barco, que era el Valvanera, fue un barco que en su época fue el orgullo de España y había sido construido en 1906 en los astilleros Connell y comenzó a surcar las aguas del Atlántico a finales de 1916. Se convirtió, más que ser un crucero de lujo, era un barco que por la época, por razones obvias, era demasiado rentable y lógicamente el vehículo más expedito para atravesar el mar, dado que a pesar de que la aviación, a pesar de que los aviones ya surcaban los cielos, de todas maneras era todavía muy incipiente la tecnología de la aviación, dado que apenas en 1916 estaban empezando a pelear en la Primera Guerra Mundial. Y por ende pues se asume que eran aviones muy pequeños, muy frágiles, y que lejos estaba de contemplarse la posibilidad de que se construyeran aviones mucho más grandes con capacidad para un número mayor de pasajeros. Entonces la alternativa era el mar, lógicamente. Y la Valvanera se convirtió, como decíamos, no solamente en el símbolo de la naval española, sino que al mismo tiempo era como el referente que tenían todas las personas que querían emigrar hacia América. Fue una época en la que hubo una emigración incontrolada tanto hacia Estados Unidos y muy particularmente hacia la parte sur de América, es decir, para la Argentina. Pero con todo ello, pues este barco habitualmente hacía la ruta en Cádiz, Las Palmas, o regularmente empezaba en Barcelona. Salía de Barcelona, hacía escala en Cádiz, en Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de La Palma, San Juan de Puerto Rico, La Habana, Cuba, Galveston, Estados Unidos, y finalizaba el viaje en New Orleans, y debía su nombre a la devoción que la familia Pinillos, propietaria del Valvanera, la devoción especial que sentía por la Virgen de Valvanera, que era una devoción muy acendrada en La Rioja, de donde ellos eran procedentes. Pues bien, la Valvanera ya era un barco muy reconocido en los mares, tanto que inclusive en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, cuando ya los submarinos estaban también navegando bajo la superficie del escenario pues de la guerra, respetaban a este barco, no solamente por lo que significaba, sino porque además era un barco civil, un barco mercante, que debía ser respetado, y mucho más si se tiene en cuenta la cantidad de gente que permanentemente viajaba en él para tratar de eludir la guerra y muy especialmente la pobreza. Durante esos 3 años, desde 1916, el Valvanera navegó sin ningún problema, aunque extrañamente siempre se veía envuelto en sucesos raros, por lo menos no muy comunes. En varias oportunidades estuvo a punto de irse a pique. Se dice que por el puente, en las horas de la noche, se veía una figura fantasmal con el atuendo de capitán, como si estuviera dirigiendo el barco. En otras oportunidades se veía un personaje subido en uno de los atalayas, no recuerdo el nombre técnico que se emplea en este caso en la navegación por mar, pero sí en uno de esos atalayas desde las que se vigila el mar, se otea el horizonte en búsqueda de otros buques o también de algo que pudiera convertirse en un obstáculo o en algo que pudiera poner en peligro el buque. Y en aquella época, lógicamente, se buscaban los submarinos que podían ser detectados
por el periscopio, un punto de referencia supremamente fino, pero que el ojo avisor de los marineros estaba entrenado para detectarlos. Resulta entonces que este Valvanera, allá en ese atalaya, se podía observar, especialmente en las horas de la noche, se podía observar a alguien con atuendo de marinero y que estaba en posición vigilante, aún utilizando o un monóculo o binóculos, oteando pues el horizonte. Pero resulta que en julio de 1919 el barco empezó su ruta, la que le era ya habitual, y todo iba muy bien. Llegó al puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria, procedente de Cuba, cuando venía, es decir, cuando iba ya de América de regreso de un viaje. Y ahí empezó como el problema. A bordo iban 1.600 pasajeros, o sea, 400 más de lo permitido. Y habían viajado durante 14 días en condiciones infrahumanas. Y se cuenta que entre 7 y 30 pasajeros que tenían como destino a las Islas Canarias perecieron a consecuencia de las malas condiciones del viaje y la epidemia de gripe que asolaba pues al buque. Recordemos que en aquella época, en 1919, estaba, yo creo que en el momento más culminante del desarrollo de esa epidemia, la famosa influenza hispana, que se calcula mató a 20 millones de personas cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Se dice inclusive que estos pasajeros que murieron a causa de la epidemia, con el fin de no contaminar o de no extender pues la fiebre, que es decir, esa fiebre como producto de esa gripa y demás, fueron arrojados por la borda y de ellos nunca se dijo nada. Se cuenta que a su llegada pues a la capital de la Gran Canaria, otros 100 pasajeros fueron hospitalizados y muchos de ellos murieron. Parece que por el poder de la misma familia Pinillos lograron como acallar las voces, que todo eso se quedara como en un sospechoso silencio, dado que en el evento de que el barco fuera puesto en cuarentena, eso significaría que perderían demasiado dinero. Entonces, como todo se quedó callado, el barco siguió haciendo sus viajes de manera rutinaria. Y el 20 de septiembre, o mejor, el 10 de agosto de 1919, el buque comenzó otra vez su ruta hacia América y zarpó del puerto de Barcelona tras hacer escala en Valencia, en Málaga y en Cádiz, y llegó a Las Palmas de Gran Canaria el 17 de agosto. Una vez allí en Palmas, lógicamente que no solamente que se tenía que habituallar de nuevo ya para cruzar el Atlántico, y como pasaba bastante tiempo sin tocar tierra, tenía que llenar hasta el tope el barco de provisiones para poder atender a todas las personas. Pues en esas y las otras zarpó de Las Palmas y llegó a Tenerife 2 días después, o sea el 19 de agosto, y recogió más pasajeros. Y ya pues con lo que los marinos llaman el pasaje, es decir, ya el cupo completo, ya entonces se dispusieron a navegar hacia América. Empezaron a navegar hacia América con 1.230 personas a bordo, y en Santiago de Cuba desembarcaron más de la mitad el 5 de septiembre. 4 días más tarde ellos ya estaban observando la capital cubana, La Habana, cuando en esas un ciclón supremamente peligroso empezó a azotar esa zona. Pero ya seguimos hablando de esta historia, aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Y entonces ese ciclón alcanzó pues unas proporciones alarmantes, y que inclusive sembró el pánico pues entre la tripulación y entre los pasajeros. Sin embargo, continuó navegando, y el último contacto con el Valvanera se produjo al mediodía del 12 de septiembre, cuando desde Key West, en Estados Unidos, se captó por la llamada rutinaria del barco solicitando información a propósito de las condiciones meteorológicas.
porque parece que en principio el barco no estaba en óptimas condiciones después de capear ese temporal. Sin embargo, pues, de acuerdo con lo que indicaban desde el barco, no había nada extraño que pudiera hacer suponer que se presagiaba una tragedia o que estaba a puertas de una tragedia. Nada. No pasó absolutamente nada. Sin embargo, después de esa comunicación con Kye West del 12 de septiembre, no se volvieron a tener noticias del barco. Precisamente como se suponía que más o menos a más tardar 3 días después, debía estar llegando por lo menos al puerto de Galveston, pues las autoridades de la costa, los guardacostas de Estados Unidos, se pusieron alerta y le dieron un compás de espera tratando de comunicarse con el barco, pero en vista de que pasaban los días y no había ninguna comunicación, empezaron la búsqueda del Valvanera. El 19 de septiembre, los restos del barco fueron encontrados en los fondos del Bajo de Rebeca, en el Caribe, cerca de la isla Tortuga. Y para poder encontrarlo tuvieron que montar todo un operativo con varios cazasubmarinos, con submarinos, con aviones. Como decíamos, la aviación era muy incipiente, pero por lo menos para esto sí servía, aparte de que servía también como instrumento de guerra, como arma de guerra. Y el barco que lo encontró, el cazasubmarinos USS 203 de la Marina Norteamericana, pues dio la voz de alarma cuando lo encontró, como decíamos, en los bajos fondos, o en los fondos pues de un sitio llamado los Bajos de Rebeca, cerca de la isla de Tortuga. Entonces, lógicamente, cuando se da una noticia de estas, una vez que es encontrado el objetivo, pues el siguiente paso es tratar de encontrar sobrevivientes, tratar de encontrar heridos o náufragos o algo que pueda indicar qué fue lo que realmente ocurrió. Pero aquí hay que devolvernos un instante, porque la leyenda cuenta que al partir del puerto de Santa Cruz de la Palma, una brusca maniobra que hizo el Valvanera le hizo perder una de sus anclas. Y para un marinero no hay peor augurio que el perder un ancla, que al final de cuentas, de alguna forma, primero es el freno, y en segundo lugar, simbólicamente también es como la seguridad del barco. Cuando llegaron a Santiago de Cuba, después de capear ese temporal del que hablamos hace unos minutos, allí no se aguantaron el varillazo y 742 personas que aún tenían pagado su tiquete hasta La Habana desembarcaron en Santiago de Cuba. Recordemos que para este viaje iban el pasaje completo eran, pues el cupo completo eran 1.230 personas. En Santiago de Cuba se bajaron 742. Y nunca se supo por qué cambiaron de planes. Es decir, no hubo una explicación lógica de por qué habían cambiado de planes. Porque después de ese temporal, pues nada presagiaba, por el buen tiempo, de que podría ocurrir algo extraño que pusiera en juego las vidas de ellos. Pues bien, estos desembarcaron, el barco con el resto continúa entonces su viaje sin ningún problema. Y el desenlace es el que ya conocemos. Y todo porque después de encontrarlo, de localizarlo, y por mucho que buscaron, no encontraron un solo cadáver, no encontraron un solo pasajero, no encontraron un solo náufrago. Encontraron el barco en el fondo, pero nadie, absolutamente nadie, o que pudiera contar la historia, o siendo ya cadáver, pudiera servir de testimonio de la tragedia. Requisaron todo el barco
Y en el barco todo estaba, es decir, hundido el barco, pero lógicamente que no se había perdido nada, porque el barco además no se partió, no chocó contra nada extraño. Había una vía de agua por la cual, pues lógicamente, se inundó el barco, pero realmente no había sido como producto, por lo menos, a esa fue la conclusión que llegaron, que no había sido producto de algo abrupto y contundente, como podría ser una colisión, un choque, el estrellarse contra un arrecife, no, y mucho menos por ahí tampoco hay nada de eso. Y entonces, dentro del barco estaban lo que se podrían considerar los bienes y las joyas de los pasajeros, más toda la vitualla, más todo lo que tiene que ver con menajes, con lencería, con todo, absolutamente, es decir, todo estaba ahí. Las provisiones, todo se encontraba dentro del barco, aunque hundido. Es decir, el barco continuaba estando entero, no estaba partido, no se había abierto, no tenía por qué haberse desparramado la carga, sino que estaba intacto el barco en el fondo del mar. Pero ni un solo pasajero. Absolutamente nada que indicase que allí se habían transportado personas. Pues para ellos esto fue supremamente misterioso. Y entonces empezaron a hacer conjeturas, pero para la época las conjeturas que se podrían hacer era o que pues estábamos en pleno siglo XX, pero todavía se podía llegar a pensar que algún monstruo los había devorado, que a lo mejor los había o habían sido víctimas de un ataque de locura, o simplemente la epidemia había azotado a todos los pasajeros y estos habían muerto y habían sido lanzados permanentemente sobre la borda, pues al mar, para que no terminaran pues de contagiar todo el barco. Pero nada de esto tenía sentido, porque en alguna parte, más de 600 pasajeros, alguno de ellos tenía que haber sido visto, vivo o muerto, pero absolutamente nada. Nada es nada. Desaparecieron más de 600 pasajeros. Nunca se supo de ellos. No se sabe qué ocurrió. No había señales ni de lucha, ni de confrontación, ni de ataque, ni de colisión, nada. Simplemente se esfumaron y el barco se hundió. Por más que ahondaron en las investigaciones, nunca pudieron llegar a una conclusión que pudiera parecer lógica. Simplemente desaparecieron. Lógicamente, que aunque no dentro del clásico Triángulo de las Bermudas, esto sí ocurrió en las inmediaciones, en el borde del Triángulo de las Bermudas, pues inclusive a la familia Pinillos los demandaron por una suma fabulosa los familiares de los pasajeros, pero no tenían ningún argumento. El barco está ahí, se encuentra en buenas condiciones, o hay una vía de agua, listo. Pero si hubiese existido un naufragio en el sentido tradicional, algo tendría que haber bollado, algo tendría que haber ocurrido que pudiera testimoniar qué fue realmente lo que aconteció y cuáles fueron las causas del hundimiento. Pero nada, no pudieron, es decir, los demandaron, pero no pudieron sacar un solo peso, pues porque realmente no había nadie que pudiera testimoniar que en efecto había sido culpa en este caso de la naviera que presidían los Pinillos, sino que simplemente desaparecieron. Y aún hoy se siguen preguntando dónde están más de 600 personas que desaparecieron en el Valvanera. Es una historia no muy conocida, pero es una historia de las más impactantes de cuantas han ocurrido en esos mares que siempre han estado aureolados de misterio, de enigma, de fascinación y de leyenda. Nunca se supo. Después de un tiempo se olvidaron de la historia del Valvanera, aunque más adelante inclusive hicieron películas y escribieron libros. De todas maneras,
no hubo realmente ni una conclusión, ni nadie que intentara aventurar una opinión sobre lo que realmente ocurrió. Hoy se podría asociar o a esos raptos del Triángulo de las Bermudas o a esas desapariciones misteriosas que de alguna manera, cuando se mencionan, lo remiten a uno al fenómeno OVNI. Pero vamos a seguir averiguando un poco más sobre el Valvanera y en una próxima oportunidad les contaremos. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. En nombre de don Octavio Gallo en el sonomontaje, de nuestros compañeros en Bogotá y en Medellín, a ustedes muchísimas gracias por la compañía. Recuerden que pueden escribirnos, proponernos temas, hacernos sugerencias, criticarnos, enviarnos datos o contarnos historias. Así que por hoy, muchísimas gracias. En una semana estaremos de regreso porque el próximo domingo será otro cuento.